En el día de anoche, ¿cuál fue nuestro personaje? ¿No recuerdan? Josafat. Ayer estuvimos hablando del rey Josafat y vimos cómo el enemigo iba a atacar al pueblo de Judá y el reinado de Josafat. Pero, ¿qué hizo Josafat? Se humilló ante el Señor y pregonó clamor a todo el pueblo. Y el Señor lo escuchó y lo pudo librar de las manos del enemigo. Así cuando nosotros nos volvemos hacia Dios, cuando hay problemas, Él nos va a librar de la mano del enemigo. Y en esta noche, hoy vamos a meditar en una historia breve, pero que nos deja una gran enseñanza. Es una historia breve, pero es profunda. Y para la misma también hay un personaje como hemos ido estudiando cada noche. Y el personaje de esta noche es Natanael. Y vamos a estudiar, vamos a meditar en la historia de Natanael, en el encuentro de Natanael con nuestro Señor Jesucristo. Y allí, esta historia o este encuentro de Natanael con Jesús, en este pasaje nos enseña cómo Dios ve más allá de nuestro interior y busca corazones que sean sinceros. Aunque Natanael tenía dudas, cuando tuvo un encuentro real con Jesús, esto pudo cambiar para siempre su vida. Vamos al libro de Juan, en el capítulo 1, los versículos del 43 al 49. Allí encontramos esta historia. Vamos a leerla y luego vamos a meditar en ella. Libro de Juan, capítulo 1, versículo del 43 al 49. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Allí vemos cómo Jesús hace un llamamiento personal. Este llamamiento personal fue a Felipe. Pero lo interesante de esto es que Felipe, emocionado por lo que había conseguido, emocionado por esa experiencia, no se quedó con ella para sí, sino que fue de una vez inmediato y llamó a Natanael. ¿Qué vemos aquí? Que el evangelio no es para quedarse guardado. Cuando nosotros conocemos el evangelio, debemos de compartirlo. Eso fue lo que hizo Felipe en aquel momento. Felipe fue llamado por Jesús, comenzó a seguir a Jesús, pero inmediatamente, ¿qué hizo Felipe? Comenzó a compartir el evangelio. ¿A quién le hemos hablado o hemos invitado a conocer a Jesús últimamente? Estamos siendo como Felipe y estamos buscando a nuestros Natanaeles. Debemos de meditar en estas preguntas, porque cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando conocemos el evangelio, entonces debemos de compartirlo con los demás. Que las bendiciones no sean solo para ti, sino que tú las puedas compartir con otros. Allí vemos que Felipe comparte con Natanael y de una vez va y llama a Natanael. Pero encontramos un Natanael que tiene dos particularidades. Una de ellas es que Natanael tiene duda. Tuvo duda de inmediatamente. Y también encontramos en él un escepticismo
pero honesto. O sea, Natanael, aparte de que tenía duda, también fue honesto. La respuesta de Natanael fue: de Nazaret puede salir algo bueno, en el versículo 46. O sea, cuando vemos esta respuesta, a lo primero que tuvo Natanael o que vino a su mente fue un prejuicio, porque él lo que dijo fue: de Nazaret puede salir algo bueno. Estamos teniendo nosotros prejuicios con algunas cosas, con alguien. Primero debemos de conocer y después entonces podemos emitir algún juicio. Allí vemos que Natanael era conocido por su sinceridad. Sus palabras: de Nazaret puede salir algo bueno, refleja su escepticismo inicial, pero también su honestidad. Su reacción ante Jesús revela su corazón despidiendo o un corazón dispuesto a la verdad. Porque es lo que dice allí: de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, él está diciendo que en Nazaret no podía salir algo que fuera tan bueno como lo que ellos estaban esperando, porque Felipe le dijo: a quien estábamos esperando, de quien escribió Moisés, de quien escribieron los profetas. Entonces, estaba esperando a un Salvador. Natanael expresa que muchas personas piensan, pero no lo dicen. Él lo pensó y lo expresó: no puede salir de allí nada bueno. Su duda no es malintencionada, es un reflejo de su honestidad. Por eso decíamos que él tuvo duda, pero que también tuvo un escepticismo que era honesto. Por eso fue honesto con lo que él dijo. Él no cayó lo que sintió en ese momento, porque él estaba esperando algo que fuera muy bueno. Este pasaje nos enseña que está bien tener preguntas. Dios no rechaza a quien busca respuesta sinceramente. A veces juzgamos lo que Dios puede hacer basándonos en nuestra experiencia humana. O sea, nosotros como humanos. Nazaret no era un lugar que digamos destacado, pero de allí vino el Salvador. De allí vino el Salvador del mundo. Nazaret, usted puede pensar en Nazaret como un sector de su comunidad donde la persona dice: bueno, ahí después de las 6 de la tarde no se puede andar. Eso es una zona caliente, como dicen, de esos sectores o de esos barrios. Así era Nazaret, pero de allí vino nuestro Salvador. Estamos limitando a Dios con nuestras lógicas y prejuicios. Natanael tuvo un prejuicio limitando a Dios. De allí no puede salir nada bueno, pero de allí salió nuestro Salvador. De allí salió Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero qué maravilloso que nuestro Señor conoce los corazones. Jesús conoce tu corazón. Y allí podemos ver que en el versículo 47, cuando Jesús alcanzó a ver a Natanael, dijo lo siguiente: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando Jesús le dice un verdadero israelita, no se está refiriendo a una nacionalidad, sino se está refiriendo a un corazón puro, a un corazón sincero, un corazón sin engaño. Es como cuando a ti te digan ahora, en esta era: he aquí un verdadero cristiano. En ese momento, él se refiere a Felipe a Natanael, como un verdadero israelita. Los israelitas estaban esperando la verdad, estaban esperando a un Salvador. Pero muchos de ellos tenían desconocimiento y el Salvador del mundo pasó por el frente de ellos y nunca llegaron a conocerlo. Pero vemos allí que Jesús le dice a Natanael: tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Pero Natanael no niega esta palabra, sino que dice Natanael, le respondió y le dijo: ¿de dónde me conoce? Él no negó lo que Jesús le estaba diciendo, porque Natanael parece que sí sabía que él estaba buscando la verdad y que él era un verdadero israelita. ¿Eres tú hoy un verdadero cristiano? Por eso él le dice: ¿de dónde me conoce? Y hablábamos de que Jesús conoce los
corazones. Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba en la higuera, te vi. Lo que hace inmediatamente que Natanael cambie su prejuicio, cambie su percepción hacia Jesús, y le responde y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero ¿por qué esta simple afirmación hizo que Natanael cambiara tan rápido de opinión? Vemos que Natanael iba con un prejuicio de que de Nazaret no podía salir nada bueno. Pero inmediatamente Jesús lo ve y le dice, es aquí un verdadero israelita. Y él le dice, donde no hay engaño, Natanael, ¿de dónde me conoce? Ah, pues yo te vi en la higuera. ¿Por qué esta palabra, si la Biblia no registra de que cuando Felipe fue y llamó a Natanael, él estaba debajo de una higuera? Sino que Jesús conocía el corazón de Natanael. Pero ¿qué significa esta frase que estaba debajo de la higuera? Miren, Elena de White, en El deseado de toda la gente, en la página 119 escribió lo siguiente, refiriéndose a esta historia. Jesús había visto por iluminación divina a Natanael orando, buscando la verdad bajo aquel árbol. O sea, esa higuera era como el altar que tenía Natanael para buscar a Dios. Ahí era que tenía su comunión con Dios, buscando la verdad hacia el pueblo de Israel. Y ahí Jesús lo había visto. Pero para Natanael quizá este lugar era secreto, que nadie conocía de este lugar. Por eso él se sorprende, le dice, tú eres el rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Porque para Natanael nadie lo había visto ahí. Para Natanael eso era un lugar oculto donde él iba a tener comunión con Dios. Pero ahí nuestro Señor lo había visto. Ahí donde él iba a orar y a ponerse en comunión con nuestro Dios, ahí nuestro Señor Jesucristo lo había visto. Y por eso le dijo, he aquí un verdadero israelita, donde no hay engaño. No sé el lugar que tú tienes donde vas y te pones en comunión con Dios. Puede ser delante de la cama, en una esquina, en tu habitación. Ahí el Señor te está viendo y está conociendo tu corazón. Por eso vemos que rápidamente Natanael cambia de opinión y cambia su prejuicio que tenía hacia Jesús. Cuando Jesús demuestra conocer íntimamente, Natanael responde con una declaración de fe. Este es el punto culminante de su experiencia. Un encuentro personal con Cristo transforma duda en fe. Y eso fue lo que pasó con Natanael. Un encuentro personal con Jesús transformó su duda en fe. Transformó sus temores en fe. Eso pasa cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús. Cuando mi padre falleció, yo tenía poco tiempo de haber entregado mi vida al Señor y de haber sido bautizado. Yo tenía unos 3 meses y algo de que había entregado mi vida al Señor, pero no llegaba a los 3 meses que yo había sido bautizado. ¿Qué pasa? Una noche, yo cuando me acuesto, tenía varios días ya que prácticamente no había dormido, y me acuesto y me duermo, eran como las 9 y algo, pero antes de la medianoche yo despierto, y desperté con un miedo, mire, terrible, un temor que ustedes no se imaginan. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿cómo yo siendo cristiano viene este miedo hacia mí? Viene este temor hacia mí. Yo no podía entender, era un miedo tan grande que yo ni siquiera me quería levantar, no quería ni siquiera abrir los ojos, no quería moverme de la cama. ¿Qué pasa? Esa noche, antes de yo acostarme, yo estaba estudiando el libro de Salmo,
iba por el Salmo 64. Pero en ese entonces yo estaba haciendo un curso de laico en Santo Domingo y tenía como una asignación que era buscar versículos del Antiguo Testamento que hablaran de Jesús. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el los versículos como 16 en adelante, cuando van a hacer la elección del sustituto de Judas, allí habla de que ya David había predicho esto. Entonces yo me fui al libro de Salmo, no recuerdo si entre el Salmo 108, 109, 110, por ahí, que habla de esta parte de que el que entregara a Jesús debía ser sustituido. Entonces yo agarré y me fui y leí ese salmo y no continué con la parte que yo ve de los salmos, sino dije, bueno, ya yo estudié este salmo y ya lo voy a tomar como mi asignación de la tarea que tenía y me fui a acostar. Tenía mucho sueño. ¿Qué pasa? De medio del temor, ahí yo tengo como una hora y algo, con ese miedo que no quiero moverme ni abrir los ojos, pero algo me dice que vaya y continúe estudiando donde yo estaba. Eso es el Espíritu Santo hablando a su Hijo. ¿Qué yo hice? Entonces, en ese entonces yo tenía la Biblia únicamente en el teléfono. Agarré mi teléfono y comencé a estudiar el Salmo 64 en adelante. Cuando comienzo a estudiar el Salmo o a los Salmos, comienzo a darme sueño. Y comienzo a darme sueño, por algo me decía, sigue y sigue. Cuando llego, era hasta llegar hasta el 70, que me decía, sigue. Cuando llego al 69, el 69 es un salmo que es un poco extenso. Pero seguí, y estaba, mira, ya con los ojos durmiéndome prácticamente. Pero seguí. Suerte que el Salmo 70 tiene nada más como 4 o 5 versículos. Y ahí cuando terminé el Salmo 70, solté el teléfono, me reboté nuevamente y por el temor todavía seguía. Y yo me reboté así de lado. Y yo siento que algo viene de la cama hacia mí. Y cuando eso que viene a mí se me engrifaron los vellos así como ahora mismo. Me hizo así, me tocó. Cuando eso me tocó, inmediatamente se fue el miedo que había en mí, se fueron los temores. Para mí, yo entendía que era algo que venía hacia mí, pero que el Espíritu del Señor lo había alejado. Pero después vino palabra del Espíritu y me dice, quien te tocó fui yo y quité lo que había en ti. Ahí yo entendí qué es lo que tener un encuentro con Cristo. Usted no se imagina, mi hermano, como la paz, la tranquilidad que yo pude tener en ese momento. Eso sucede cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo. Yo pude dormir tranquilo y cuando yo venía en carretera, yo venía, mire, es algo que no se puede decir con palabras, hay que vivirlo para poderlo entender. Tener un encuentro con Cristo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, se transforman nuestras dudas. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, se transforman nuestros temores. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, se transforman nuestros miedos y se convierten en fe. Eso fue lo que pasó allí con Natanael. Natanael tuvo un encuentro con Jesús y esa duda que tenía fueron transformadas en fe. Y por eso Natanael reconoció y dijo, he aquí el Hijo de Dios, eres tú el Rey de Israel. Eso es tener un encuentro con Jesús, transformar nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos como Natanael, estamos esperando una prueba o respuestas, pero nuestro Dios, nuestro Señor, no siempre nos va a dar la respuesta que nosotros estamos esperando, sino que nos muestra su amor, nos muestra su verdad, y esto basta para convertir nuestros temores en fe, para transformar nuestras vidas. Cuando el Señor nos muestra su verdad, cuando Él nos muestra su amor, esto transforma nuestras vidas. ¿Está dispuesto tú esta noche a que el Señor transforme tu vida? ¿Está dispuesto a abrir tu corazón al Señor y que Él pueda transformar tu vida? Y ya para culminar, el versículo 50, después que Natanael le dice,
¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Rey de Israel? Aquí el Señor hace una promesa mayor, una bendición mayor y le dice, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que esta verás. Jesús no solo satisface la fe de Natanael, sino que le promete más. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor tiene planes mayores para el que cree en Él. El Señor tiene planes mayores si tú crees en Él. Tiene planes mayores para tu vida. Solamente tiene que empezar a creer en Él como lo hizo Natanael. Ahí en ese momento el Señor le prometió más a Natanael. Y cosas mayores que esa, ellos pudieron ver. Entonces, así, cosas mayores que esa, tú vas a poder ver si tú crees en el Señor. Si tú entregas tu vida al Señor. Si tú te decides a tener un encuentro con el Señor. Pero para eso tienes que abrir tu corazón. Tienes que tener ese encuentro con Él. Y Él va a transformar tu vida. Él va a convertir esos temores en fe. Él va a convertir esas dudas en fe. El Señor quiere transformar tu vida, quiere transformar tu corazón. El Señor quiere traerte de vuelta al altar. Si tú te has apartado de tu altar, es hora de volver a Él. Es hora de tú estar en comunión con tu Dios.